Hola amiguitos, soy Olga y este es el canal de las manualidades. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer pompones de lana muy fácil y rápido en 5 minutos con un tubo de cartón de papel higiénico. Para empezar, aplastamos el tubo de esta manera, marcamos los dobleces, volvemos a doblar el tubo de cartón así, marcamos el doblez y agarramos ahora un trozo de lana de la que vayamos a utilizar para hacer nuestro pompón y la ponemos así dentro del doblez, doblamos la lana así, que nos quede de esta manera, cerramos el doblez del tubo y ahora agarramos nuestro rollo de lana y empezamos a enrollar así en el tubo de cartón, primero hacia un lado, de esta forma, dejando libres los extremos del tubo de cartón. Así vamos enrollando y antes de llegar al final del tubo vamos hacia el otro lado, hacia la derecha, enrollando así, y cuando lleguemos, antes de llegar al final del tubo, volvemos a dar vuelta hacia el otro lado y vamos a hacer esto las veces que haga falta hasta que tengamos nuestro pompón al grosor que queremos. Cuando hayamos terminado, cortamos con la tijera lo que nos sobra, así, y vamos a sacar el trocito de lana que metimos al principio por uno de sus extremos, así, que nos quede un lado de la lana para un lado y otro para el otro, y hacemos esto, lo metemos por aquí así, por la rendijita, y hacemos un nudo, así, apretamos un poquito y sujetamos este nudo que hemos hecho así con la mano para que no se nos mueva y sacamos el tubo de cartón de dentro de la lana, nos costará un poquito y así, poquito a poquito, vamos sacando el tubo. A veces está un poquito fuerte, no pasa nada, es lo que más nos va a costar de todo, ya está. Y ahora el nudo que hemos hecho lo tenemos que terminar de apretar. Agarramos por los dos extremos y apretamos bien nuestro nudo. Así muy fuerte, y volvemos a hacer otro nudo más para que nos quede ya cerrado el nudo, así. Y cuando tengamos hecho esto, vamos a agarrar la tijera y cortar por aquí, por el medio, la lana, por el huequito. Metemos la tijera por ese huequito y empezamos a cortar nuestra lana de esta forma. Comprobamos que no nos quede ninguno sin cortar, ningún trocito de lana. Vamos cortando, metiendo por el hueco la tijera de toda la lana, que no nos quede nada por ahí, así. Y por el otro lado también tenemos que cortar, metemos la tijera por el huequito y vamos cortando hasta que tengamos todo cortado. Así. Y una vez que hemos terminado, que comprobemos que ya tenemos todos nuestros trozos de lana cortados, lo que tenemos que hacer es igualarlos. Vamos a cortar los trozos que nos hayan quedado un poco más largos y vamos a intentar que nos queden todos más o menos igual de largos. Así, recortando nuestro pompón. Comprobamos más o menos que nos queden todos los hilitos del mismo tamaño. Si queréis podéis dejar el trozo que utilizamos para cortar para atarlo el pompón en alguna parte, o también lo podéis cortar si no os hace falta. Pero si lo vais a dejar, tened cuidado de no cortarlo en este paso. Y esto es todo lo que tenemos que hacer. Es muy fácil, es muy rápido. Y si os ha gustado este truco para hacer pompones de lana, compartidlo con vuestros amigos en vuestras redes sociales. Dadle un me gusta al vídeo, poned en los comentarios qué os ha parecido. Un saludo y hasta la próxima.